Alumnos de segundo año y recursantes, a través de este video vamos a tratar de compensar lo que son las clases áulicas. Espero que si tengo algún tipo de error de edición con respecto al video, voy a tratar de mejorarlo en los próximos. Bien, antes de desarrollar la unidad 1, quiero explicar que cuando nosotros en esta cátedra hablemos de entrenamiento, estaríamos exclusivamente enfocándonos en el área de aplicación de deporte de rendimiento o de base o deporte competitivo y del alto rendimiento, ¿sí? Pero sin dejar de mencionar o explicar que también se puede aplicar el entrenamiento, por ejemplo, en el área fitness, donde el objetivo sería buscar el bienestar físico, psicológico y social de la persona, y también en el área terapéutica, donde por un lado se puede aplicar en la rehabilitación, que sería cuando a través de un proceso de entrenamiento se trata de devolver las habilidades que tenías previa a una lesión o un traumatismo que pueda llegar a tener este atleta o la persona, ¿sí? Y el área que sería de tratar de contrarrestar, ¿sí? Enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, ¿sí? El asma, o hasta se puede nombrar la obesidad. En cualquiera de estas áreas que trabajemos, es muy importante trabajar con un grupo interdisciplinario. La actividad física sola o el entrenamiento solo aislado, ¿sí? no serviría tanto como trabajar con un grupo interdisciplinario donde puedan compartir opiniones, puedan recomendar ciertas consideraciones a tener en cuenta. Esto no haría mucho mejorar la calidad de vida de la persona si lo tomamos desde el punto de vista de la salud, y no haría mejorar mucho lo que es el rendimiento en un deportista de élite. Bueno, a continuación vamos a ver diferentes conceptos de autores conocidos, como por ejemplo Vadillo, Martin, Matevieck, Bompa, Perconchansky, Vittori, Grosser, Osolí, me puedo llegar a olvidar de alguno. Pero ninguno de estos autores en sus definiciones se van a alejar a coincidir que es una instrucción organizada, ¿sí? El entrenamiento tiene que ser organizado y sistematizado. Ya imagínense que tal vez hasta la misma sesión de entrenamiento donde cuente con un acondicionamiento previo o parte principal o recuperación facilitada, ¿sí? Ya tiene una cierta sistematización u orden en secuencia de ejercicios para realizar. Debe ser planificada, ¿sí? Que puede llegar a ser desde el punto de vista mental o escrito. Generalmente mental, podemos dejar muchas cosas al azar, ya que nos podemos llegar a olvidar de muchos componentes. Esta planificación debe ser flexible, ya que puede haber muchos factores de distorsión que nos puede llegar a hacer a modificarla, o puede llegar a quedar abierta a algún cambio que tengamos que realizar, ¿sí? Y esta planificación tiene que ser real, tiene que ser una planificación que podemos llegar a alcanzar con nuestros atletas, ¿sí? En el proceso de entrenamiento. Dijimos que íbamos a hablar exclusivamente de la mejora del rendimiento desde el punto de vista físico, que sería el mejorar las condiciones físicas como la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la resistencia. Desde el punto de vista psicológico, la mejora del rendimiento, si no acompañado por un proceso mental, muchas veces no lo vamos a lograr. Intelectual, específico en el área de entrenamiento, el atleta debe tener la capacidad de cada vez tomar mejores decisiones y en menor tiempo. Ahí es donde se va a ver la mejora del rendimiento en el entrenamiento y sobre todo en la disciplina o en la función que cumpla dentro de lo que es el deporte. Y el técnico motor, que tiene la gran importancia que tiene el tener una técnica eficiente al realizar los gestos deportivos o los gestos que necesitan la disciplina deportiva que realiza. En esta diapositiva tiene más conceptos de entrenamiento, que bueno, estas diapositivas también van a ser enviadas en formato PDF junto al enlace de este video. Continuando con las características del entrenamiento, el entrenamiento debe guiar al deportista a conseguir
el máximo rendimiento en la función o en el rol que cumple dentro de un mismo deporte. ¿Sí? Por ejemplo, en el fútbol, el mediocampista o ya sea el delantero debería tener su máximo rendimiento siempre y cuando en la función que cumpla dentro de ese equipo. Y con respecto en las disciplinas, en deportes como el atletismo o tal vez en la natación, tomando este último ejemplo, el nadador puede realizar distintas disciplinas, pero en algunas donde va a ser mayor énfasis en tener mejor rendimiento. Especializarse en un deporte no trata solamente de entrenar el mismo, tenemos que complementar la formación del deportista entrenando el resto de las capacidades físicas que no pueden llegar a ser tan específicos, pero nos pueden hacer mejorar, al mismo tiempo que también deberíamos entrenar otras habilidades. La formación individual del entrenamiento va a depender de las características individuales del atleta. Ya de por sí el atleta tiene condiciones innatas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas y qué es lo que más debería entrenar el atleta para que haga mejorar su rendimiento. Habíamos hablado ya que es un proceso planificado y sistematizado que también debe pensar o tener en cuenta la parte psicológica del atleta. El entrenamiento se debe basar y fundamentar en las ciencias naturales y sociales. Los entrenadores tenemos que tener muy buenos conocimientos con respecto a las ciencias naturales que podemos aplicar en el entrenamiento, como por ejemplo la fisiología, la anatomía y importantísimo nombrar la biomecánica. Y desde el punto de vista social, sabemos que la persona o nuestro atleta, nuestro deportista, según el entorno social, ya va a tener ciertas características que nos pueden ayudar para lo que es el entrenamiento, ¿sí? Si, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista geográfico, ya si nombramos a una persona de origen jamaiquino, sabemos que puede tener grandes descendencias a ser un velocista o haber practicado o ya tener altas condiciones para practicar disciplinas de velocidad, ¿sí? Bien, el entrenador debe o tiene que asegurarse que el atleta siempre tenga una superación, ¿sí? En este área de aplicación del entrenamiento que sea de rendimiento, de alto rendimiento, es el objetivo principal que deberíamos tener, ¿sí? Y por más que el entrenador sea un instructor, tiene que tratar siempre de que el atleta tenga una independencia. La formación de la persona es una de las orientaciones que tiene que tener el entrenamiento, así como otras actividades que realice el atleta van a ayudar a formar lo que sería la personalidad. Con respecto a lo que sería la preparación condicional, es el área en que exclusivamente el entrenamiento se dedica al mejoramiento de las capacidades condicionales, la fuerza, la velocidad, la resistencia, ¿sí? Y cualquiera de las capacidades condicionales. Con respecto a la preparación coordinativa técnica deportiva, acá nos vamos a detener un poco más en explicar la importancia que tiene, desde mi punto de vista, la enseñanza de la técnica. Como profesor de educación física, ¿sí? Que educamos a través del movimiento, no podemos permitir enseñar mal, ¿sí? Y que el chico aprenda mal, ya que tiene muchos beneficios realizar ejercicios con buena técnica. Desde la economía de movimiento, ¿sí? Que me va a hacer retrasar lo que es la aparición de la fatiga y que muchas veces cuando el atleta aprende mal técnicamente algunos ejercicios puede llegar a traerle desbalances o compensaciones, lo que a futuro le puede llegar a traer lesiones. Hoy se habla mucho de los ejercicios preventivos que están teniendo o están aportando mucho a lo que es tratar de contrarrestar las lesiones deportivas, pero primero arranquemos con lo que sería enseñar bien la técnica y que los atletas aprendan bien la técnica. Eso sería de por sí
el primer preventivo que deberíamos incorporar a nuestros entrenamientos. Con respecto a la preparación táctica, sobre todo tiene mayor importancia en los deportes acíclicos, deporte equipo o de pelota, donde la sistematización del entrenamiento en las transiciones de defensa y ataque tienen un rol fundamental en lo que es el rendimiento, ¿sí? Es una otra orientación o otro componente donde se debe orientar las sesiones de entrenamiento. Y por último, la preparación intelectual, que el objetivo principal es que el atleta decida cada vez más rápido y mejor, ¿sí? El campo de la neurociencia está brindándole mucha información a lo que es el entrenamiento en sí. Lo que sí tenemos que tener la capacidad de discriminar cierta información, ¿sí? También hay un exceso de información y una sobrevaloración de tal vez la utilización de la neurociencia en el deporte, ¿sí? A llegar extremo a, por ejemplo, a que hagamos hacer a un atleta un trabajo de coordinación y preguntarle el número de documento o a dónde fue de vacaciones, o hasta llegar a preguntarle alguna cuenta matemática, ¿sí? En ninguna situación de juego específica que tenga que resolver ese atleta le van a preguntar, no le van a preguntar ni el número de documento, ni a dónde fue de vacaciones, ni le van a hacer una cuenta matemática. Así que no debemos llegar a tantos extremos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el atleta cada vez resuelva más rápido las situaciones de juego que le pueden llegar a ser reales y en situaciones reales. En el entrenamiento debemos proponernos objetivos. Operacionales o a corto plazo son los objetivos que podemos plantearnos para una sesión de entrenamiento o una semana de entrenamiento. Generalmente en el entrenamiento, una semana de entrenamiento es llamado microciclo, ¿sí? Objetivos parciales o mediano plazo, objetivos que se plantean en un mesociclo que es aproximadamente a un mes de duración, donde ya se pueden poner objetivos más ambiciosos como por ejemplo mejorar alguna de las condiciones físicas, ¿sí? Ya sea de resistencia o fuerza, y objetivos a largo plazo, que ya son objetivos que nos podemos plantear en periodos más largos, ¿sí? Un ciclo deportivo. En un deporte en equipo nos podemos plantear, por ejemplo, obtener el campeonato o mantener la categoría, o en un deporte individual lograr alguna marca propuesta, ¿sí? Dentro de la disciplina o deporte que practique. La forma deportiva es la máxima performance que logra un atleta, ya sea en una disciplina, en un deporte o en el rol que cumpla en ese deporte, ¿sí? Desde nuestra organización de los ejercicios vamos a llegar a esta forma deportiva gracias a los ejercicios generales, específicos y de competencia. Es un aumento gradual de sistematizar, organizar los ejercicios en base a lo que va a necesitar el atleta para la competencia, ¿sí? Pero además tenemos que tener en cuenta que influyen otros factores. Fíjense que son muchos, que ojalá que cuando volvamos a clase podamos volver atrás y profundizar todos estos temas. Acá vemos otra diapositiva con un modelo un poco más simplificado, donde vemos componentes que determinan la capacidad de rendimiento deportivo. Y quiero detenerme en esto. Fíjense que la condición física, el entrenamiento de la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad pasa a ser un componente, sí, igual que cualquier otros componentes que pueden llegar a determinar la capacidad de rendimiento. Lo que quiero que entiendan es que muchas veces al rendimiento deportivo lo ven muy relacionado solamente con el entrenamiento de las condiciones físicas, y hay otros componentes que pueden ser de igual o de mayor determinación de ese rendimiento deportivo. En la siguiente diapositiva lo que voy a explicar van a ser los medios y métodos, ¿sí? Los medios son instrumentos o medidas de apoyo para el desarrollo de los entrenamientos. Se pueden dividir en medios de organización, medios de información y medios de equipamiento.
Los métodos de entrenamiento, en cambio, son los procedimientos programados que determinan a los contenidos, ¿sí? Que son los ejercicios que vamos a utilizar, los medios que acabamos de explicar y las cargas del entrenamiento. Todo esto en función de los objetivos que tengamos para la sesión de entrenamiento a realizar. Para que comprendan mejor, los contenidos del entrenamiento son los ejercicios, que pueden llegar a ser generales, especiales o de competición o competitivos. Los medios eran las formas de organización que podemos utilizar o el equipamiento que utilizaríamos. Y los métodos son los procedimientos prácticos, ¿sí? Que lo vamos a desarrollar metódicamente para satisfacer los objetivos. Entonces vamos a dar un ejemplo. Objetivo: estimular la fuerza de los extensores de rodilla, ¿sí? El contenido que vamos a utilizar, un contenido que todos conocen, es la sentadilla, por ejemplo. Sí, se puede utilizar también lo que es como contenido las estocadas o las extensiones en banco, en este caso, ¿sí? Los medios de entrenamiento que vamos a utilizar son las barras o la barra para hacer sentadilla y los discos. Y el método que vamos a aplicar es la pirámide trunca, que consiste en lo siguiente: ir aumentando las intensidades a través del transcurso de las series de entrenamiento. Por ejemplo, realizamos la primera serie a 8 repeticiones con el 65% de nuestra carga máxima. Descansaremos el tiempo que sea necesario según el objetivo que tengamos y volvemos a realizar otra serie, pero ya bajando la cantidad de repeticiones, pero ya con el 70% de nuestra carga máxima. La tercera serie la haríamos a 6 repeticiones, ¿sí? Menor cantidad de repeticiones, pero aumentamos, por eso es pirámide ascendente, porque aumenta la intensidad ya el 75% de nuestra fuerza máxima. Y por último, realizaríamos la cuarta serie a 4 repeticiones con el 80% de nuestra repetición máxima. Bien, vamos a continuar ahora con adaptación. La adaptación es uno de los fenómenos más importantes durante el transcurso de la vida, ¿sí? Nosotros vivimos realizando adaptaciones continuamente, ¿no? Desde el punto de vista biológico, son el resultado de las específicas transformaciones que llegan hasta la intimidad molecular, lo que luego se traduce, en nuestro caso, a los cambios de la performance del nivel deportivo, ¿sí? Siempre que lo tomemos desde el punto de vista del entrenamiento. Los procesos de adaptación pueden llegar a ser de forma inconsciente, ¿sí? O con aspiraciones. Si un ejemplo de una adaptación inconsciente, por ejemplo, aclimatarse a lo que serían los cambios de temperatura, ¿sí? El tipo de adaptación biológica son los cambios que se producen, por ejemplo, en nuestro organismo con respecto a cambios morfológicos, funcionales, que se van a realizar con respecto a las actividades que realicemos, ¿sí? En este caso, a las adaptaciones que tengamos a los entrenamientos, ¿sí? Del punto de vista psicológico, ¿sí? Son las adaptaciones que realizamos. Por ejemplo, en estos días podemos hablar que una de las adaptaciones más difíciles que tenemos desde el punto de vista psicológico es sobrellevar lo que es el aislamiento social y obligatorio que se está viviendo en estos días, donde en realidad los principales cambios o las adaptaciones por el cambio de rutina y demás lo tenemos que hacer desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Con respecto a la adaptación tecnológica y cibernética, sí, hoy en día cada vez es más acelerada la adaptación que tenemos que hacer a los cambios que existen en la tecnología, ¿sí? Y por ahí esta adaptación le cuesta mucho más a las personas por ahí mayores donde no tuvieron tal vez en su infancia o en su juventud, ¿sí? Elementos tan tecnológicos como hoy existen los celulares tan completos o las computadoras, por ahí le cuesta mucho más esta adaptación, ¿sí? Pero hablando de lo que es el entrenamiento, vamos a tomar, ¿sí?, a las positivas, ¿sí?,
exclusivamente a cuando se mejoran las funciones orgánicas o aumentan las marcas, ¿sí?, en el rendimiento deportivo, ¿sí?, cuando elevamos el rendimiento. Y las negativas es cuando haya una reversión del rendimiento, un estancamiento o lograr el mejor rendimiento días antes o después de las competencias más importantes, ¿sí? El tal vez lograr una forma física antes de cuando queríamos o después de nuestra competencia principal también sería tomada para el entrenamiento una adaptación negativa. ¿Cómo se producen los cambios? ¿Cómo se producen las adaptaciones? Aparece un estímulo, ¿sí?, o una carga en nuestro organismo, rompe el estado de equilibrio, ¿sí?, o la homeostasis. Inmediatamente después que ese estímulo termina o finaliza, nuestro organismo tiende a buscar la recuperación, ¿sí? Una vez que logra la recuperación, busca también elevar un poco más el nivel funcional, ya que quiere prepararse por si recibe algún estímulo de mayor intensidad o un estímulo más fuerte, ¿sí? Bien, las adaptaciones que podemos llegar a ver o podemos llegar a apreciar, primero son las adaptaciones somáticas, ¿sí?, donde pueden aparecer cambios a nivel enzimático y a nivel de los capilares, ¿sí?, que aproximadamente entre 15 y 21 días ya podemos apreciar estos cambios, ¿sí? Los cambios funcionales, donde ya eleva el rendimiento en lo que es la velocidad, la fuerza y resistencia, llevan entre 21 días y 60 días aproximadamente. Y los cambios neuromotores o en el sistema nervioso central, sí, tardan un poco más en realizarse. Lo vamos a conseguir en un proceso de entrenamiento mayor a los 90 días. Un ejemplo, si por ejemplo yo me sometí durante un tiempo al entrenamiento de la fuerza, entrené la fuerza 2 o 3 años, yo dejo de entrenar la fuerza un tiempo, póngale como ejemplo 1 año o 2, cuando vuelvo a realizar o a retomar este proceso de entrenamiento de la fuerza, me adaptaría mucho más rápido que si yo nunca hubiese realizado el entrenamiento de la fuerza. En el entrenamiento tenemos que tomar la ley de Seyle o el síndrome llamado síndrome general de adaptación o ley de supercompensación o ley de sobrecompensación, ¿sí?, que se basa en que una persona arranca con un estado de forma inicial, ¿sí?, una vez que se produce o recibe un estímulo, se produce un desgaste o una fatiga. Inmediatamente a que ese estímulo termina, comienza la recuperación y en base a eso el organismo se prepara para un estímulo más intenso o más fuerte, ¿sí?, y produce una sobrecompensación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si no recibe un estímulo aproximadamente en 48 o 72 horas después de haber recibido el estímulo anterior, vuelve, ¿sí?, o regresa al estado de forma inicial. Esto quiere decir que cuando nosotros entrenamos 2 o 3 veces por semana, el entrenamiento nos puede llegar a ser útil, ¿sí?, ya que recibimos un estímulo en ese periodo de tiempo. Pero si entrenamos, como por ejemplo una vez a la semana, siempre vamos a tener el receso a ese estado inicial, a ese estado de forma y no mejoraríamos. Otro ejemplo que se puede tomar, ¿sí?, es el organismo recibe lo que sería un estímulo, se produce una fatiga, ¿sí?, y se vuelve a buscar la restauración, que se le llama periodo de restauración. La zona B, que es donde elevamos el rendimiento, se produce la sobrecompensación, le podemos llamar también, o autores le llaman periodo de restauración ampliada, ¿sí? Y el periodo C, que es lo que nos lleva el periodo A y B, es el periodo de asimilación compensatoria, ¿sí? En teoría, nuestro estado de forma, si lo cumplimos con cierta ciclicidad y tenemos la continuidad del entrenamiento,
se tendría que ir elevando al mismo tiempo que cada vez los estímulos deberían ser cada vez más intensos para que se siga produciendo este proceso de adaptación. Bueno, pasamos a otro tema que es la fatiga, ¿sí? Que ya la vamos a definir, tipos y mecanismos. Bien, la fatiga es un estado reversible que impide o disminuye en ocasiones la capacidad de generar trabajo. Simplificando, en lo que sería el entrenamiento, la fatiga implica el agotamiento del sustrato energético, por ejemplo, puede haber depleción de glucógeno, que no va a hacer disminuir lo que es el rendimiento en actividades intensas, o la acumulación de algún metabolito, ¿sí? Clásicamente se define como la dificultad de mantener una fuerza o una potencia, ¿sí? También en el ámbito deportivo se la puede definir cuando el deportista no puede mantener el rendimiento, ¿sí? Para que se comprenda de una mejor manera, la pérdida de rendimiento ya indica de por sí un estado de fatiga. Bien, tipo de fatiga. La fatiga nerviosa central, ¿sí? Se da en el fallo de la activación por encima de lo que es la placa motora, ¿sí? Y son producidos generalmente por fenómenos que pueden llegar a ser psicológicos, cambios hormonales o alteración de lo que sería la glucosa. La fatiga periférica, ¿sí? Es cuando afecta a lo que sería la contracción muscular dentro del músculo, que puede llegar a aparecer, por ejemplo, por disminución de los sustratos energéticos o cambios en el nivel de pH, ¿sí? Bien, la fatiga rápida, sobre todo va a impactar en lo que sería la fatiga que se produce cuando participa del sistema anaeróbico, puede ser láctico o aláctico, ¿sí? O trabajos donde que sean aeróbicos, pero de duración menor a 1 hora y a alta intensidad. La lenta se van a dar exclusivamente cuando entre el sistema energético aeróbico, ¿sí? Y cuando la duración de estas actividades van más allá de 1 hora. Con lo que es la fatiga general y la fatiga muscular o local, es cuando a nivel deportivo, ¿sí? Produce, en el caso de la general, un agotamiento en una gran parte de lo que es la musculatura, ¿sí? Del deportista. Y la fatiga a nivel muscular o local es cuando se localiza en un músculo o en una pequeña región, ¿sí? de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la fatiga crónica es lo que vamos a pasar a ver en el tema siguiente, que es cuando ya el estado de fatiga perdura durante mucho tiempo en lo que sería nuestro organismo y nos puede llegar a generar problemas como el sobreentrenamiento, que puede terminar en muchas veces en lesiones deportivas. Los síntomas que indican el estado de agotamiento se pueden apreciar desde el punto de vista psicológico, como por ejemplo lo podemos ver en los cambios de conducta del atleta, a través de disminuir el rendimiento en la coordinación, en el rendimiento de las capacidades físicas, en perder el espíritu de lucha. Sí, y puede haber muchos síntomas que se pueden apreciar desde el punto de vista somatofuncional, como por ejemplo pérdida de lo que es la masa muscular, que sería uno de los peores errores que podemos cometer con los atletas, y funcionales como problemas de aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, que pueden llegar a transpirar mucho más de lo que deberían, ¿sí? Hasta traerle problemas de insomnio por las noches. Las causas que originan y favorecen el estado de agotamiento pueden ser, del punto de vista de los errores que podemos cometer en el proceso de entrenamiento, puede venir por el estilo de vida que tiene nuestro deportista,
y por por las condiciones ambientales también que pueden intervenir en el proceso de entrenamiento. En este cuadro de Har, Israel nombra las causas, ¿sí?, que le llevan al estado de agotamiento, ¿sí?, los errores principales en el proceso de entrenamiento, el estilo de vida, las condiciones ambientales. Lo tienen en las diapositivas que se lo voy a pasar, pero por nombrar algunos, como entrenadores le podemos llegar a dar pausas insuficientes o descansos inadecuados. Una sumatoria de estos errores puede llegar a traer el agotamiento de lo que son los atletas. Desde el punto de vista del estilo de vida, puede llegar a tener un descanso nocturno insuficiente por diferentes razones, o en las condiciones ambientales que pueden llegar a afectar para que se produzca este proceso. Puede llegar que tenga paralelo a los entrenamientos una vida laboral que sea muy exigente, que los desgaste mucho, tensión familiar, problemas conyugales y otros problemas que podemos llegar a conocer o desconocer, ¿sí? Bueno, en este cuadro lo tienen la bibliografía igual a todos los cuadros que en realidad pongo en este video. Se los he pasado por vía mail, ¿sí? Quiero decir que este estado de sobreentrenamiento o de agotamiento que venimos hablando se da o se debería dar en los deportistas que se dedican al alto rendimiento o deportistas que sean amateur pero que entrenan volúmenes e intensidades altas, ¿sí?, que entrenan los 7 días de la semana y hasta 2 o 3 sesiones diarias, ¿sí?, que en realidad este proceso de agotamiento o este síndrome de sobreentrenamiento no debería aparecer en deportistas que entrenen 2 o 3 veces por semana más la competencia del fin de semana, ¿sí?, ya que si aparecería con ese volumen de entrenamiento estos estados, quiere decir que no estaríamos hablando de un sobreentrenamiento, sino un mal entrenamiento, desde el punto de vista desde la regulación de las cargas de los entrenadores, o algún problema que esté ajeno a este proceso que puede llegar a disminuirle el rendimiento del deportista y llevarlo a este estado que estamos hablando. La importancia de la recuperación. Hay que tener una buena efectividad entre carga y recuperación, ¿sí? Yo creo que el control de la carga hoy es lo que está determinando el aumento del rendimiento en los deportistas, ¿sí? El entrenamiento produce una fatiga y a partir de esto aparecen dos procesos. El proceso de recuperación es el restablecimiento de la capacidad funcional y el proceso de adaptación que conduce al mejoramiento del rendimiento funcional y reorganización morfológica funcional que los dimos hace unas diapositivas atrás, ¿sí? Esto es importante. La recuperación es para evitar el sobreentrenamiento y lesiones deportivas que interrumpan el proceso o dañen la salud del atleta. Existe la recuperación pasiva y activa. La recuperación activa es cuando el atleta sigue entrenando pero con cargas más bajas de la que venía entrenando, como para tener un proceso de recuperación, ¿sí? Y la recuperación pasiva es totalmente en estado de reposo, ¿sí? La decisión de este proceso de recuperación, cualquiera sea la metodología, debe estar siempre supervisada por el entrenador, el atleta o el grupo de atletas y el cuerpo médico. Importante también reponer los sustratos energéticos que se le perdió durante el entrenamiento, ¿sí? Por eso decíamos que hoy es importante que sería bueno que esté supervisado siempre por profesionales de la nutrición, ¿sí? Eliminar todas las sustancias de desechos acumuladas durante la sesión de entrenamiento, ¿sí? Muchas veces los regenerativos dentro de lo que es la hora post entrenamiento, si fue un entrenamiento exigente, se debería realizar, ¿sí? Más muchos procesos de recuperación que a continuación vamos a ver, ¿sí? Y recuperar el equilibrio de todos los sistemas funcionales que hemos puesto en funcionamiento durante el entrenamiento.
como para acelerar el proceso de recuperación, ¿sí? Lo que nos ayuda el proceso de recuperación es que si nos recuperamos más rápido, podemos tener un entrenamiento exigente también de forma más inmediata, lo que nos va a hacer a que de a poco vayamos mejorando el rendimiento. Esa es la idea de recuperarnos rápido, ¿sí? Para poder seguir a entrenar o para seguir o poder enfrentar otra competencia con una recuperación más rápida, ¿sí? Hay ciertas cosas básicas que no deberíamos dejar de hacer, por ejemplo, hidratarse y nutrirse bien post el entrenamiento, ¿sí? El que necesita algún tipo de suplementación que esté indicado también lo puede hacer. El dedicarnos unos 10 minutos de flexibilidad o trabajo con el rodillo miofacial también nos ayudaría. Lo más importante para mí son dormir entre 7 y 9 horas, ¿sí? Y creo que lo nombré antes en el video, pero entre las 23 horas y 2 o 3 de la mañana es fundamental, ¿sí? Hacer sesiones de crioterapia que puede llegar a ser continuas o también se le llama de contraste, saliendo y entrando un minuto o dos con respecto a una ducha de agua caliente, y también la utilización de medidas compresivas. Y eso nos ayudaría a tener una recuperación mucho más rápida. Bien, acá nos vamos a detener un poco más de tiempo. Y espero ya para cerrar el video que por ahí pueda romper con varios mitos que existen hoy en todos estos puntos. Voy a arrancar con hidratación, ¿sí? La hidratación lo que lo va a determinar es la duración, la intensidad del ejercicio y la temperatura ambiente, ¿sí? Por ahí vemos a señores o señoras mayores que caminan 20, 30 minutos y salen con la botellita de agua. Es medianamente decir que ya es innecesario, con que se hidraten bien antes y después de la actividad no va a haber grandes inconvenientes. Con 500 mililitros de agua antes de que salgan a caminar y cuando lleguen a sus casas otros 500 mililitros más y tranquilamente repondrían lo que hubieran gastado en el entrenamiento o en este caso en la caminata. Con respecto al deporte de rendimiento o las personas que entrenen más tiempo, es muy importante la hidratación antes, durante y después de la actividad. Si por ahí el entrenamiento es muy corto, con una buena hidratación antes y después alcanzaría, igual que el ejemplo anterior, pero cuando los entrenamientos son largos y además tienen grandes volúmenes y grandes intensidades, es mejor que se hidraten antes, durante y después. La hidratación antes, una hora, media hora antes, 500 mililitros de agua. Hidratarse cada 15, 20 o 10 minutos sin tener la sensación de sed durante el entrenamiento. Una vez que ya tenemos sensación de sed es porque estamos deshidratados, ¿sí? Y tener en cuenta muchas veces el pesarse antes de los entrenamientos y el pesarse después de los entrenamientos les serviría mucho, ya que lo que podemos llegar a tener menos de peso post entrenamiento es lo que hemos perdido de agua. Equivocación a que podemos llegar a bajar 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos de grasa en un entrenamiento. ¿Sí? Lo que perdimos mayormente es agua, ¿sí? Y con estos entrenamientos también largos es importante que el agua sea combinada también con algún tipo de hidrato de carbono sólido. Se usa mucho lo que es el turrón, la banana, que es cómodo que por ahí para llevar y bastante económico, o si no, hidratarse con bebida isotónica como el Powerade y el Gatorade, como por ahí marcas más conocidas. Es una bebida isotónica donde se absorbe rápido y al mismo tiempo nos alimenta, nos da energía para que en ese entrenamiento post a las 2 horas no utilicemos las proteínas o utilicemos lo menor posible las proteínas como sustrato energético, como energía para producir energía mecánica, porque sería un gran error, ¿sí? Antes lo expliqué que perder la masa muscular en un proceso de entrenamiento no debería ser, no es nada bueno.
descanso de las cargas de entrenamiento lo explicamos hace unos minutos atrás con respecto a los descansos pasivos. ¿Sí? En descanso prolongado es muy importante dormir esas 7 o 9 horas. Los masajes son muy utilizados para romper esas adherencias, sobre todo para lo que es evitar las agujetas, como le dicen los españoles, esas contracturas o dolores o pinchazos musculares, y acelera mucho lo que es la sensación de lo que es dolor y eliminar la sustancia de desecho. No acelera el proceso de recuperación de sustratos energéticos dentro de lo que son las fibras musculares, ¿sí? Las vacaciones muchas veces necesarias en deportistas que pueden llegar a tener una fatiga crónica muy elevada y dentro y cuando sus competencias o la ciclicidad de competencias se lo permita. Hoy cada vez los ciclos de competencia son más largos y los descansos son cada vez más cortos. En ese caso el deporte hoy, en la actualidad, acorta mucho los periodos de recuperación o acorta mucho el tiempo entre ciclos competitivos. Bien, con respecto a la suplementación. La suplementación en un deportista de élite, de mi punto de vista y mi opinión, es necesaria. El que entrena 2 o 3 veces por semana, tal vez no, con una buena alimentación bastaría exclusivamente. Estas dañan la integridad de la persona y al mismo tiempo van en contra del fair play. De mi punto de vista, con respecto a la suplementación, estoy de acuerdo que el deportista de alto rendimiento lo tenga porque hace entrenamientos muy exigentes y necesita recuperarse más rápido para poder entrenar grandes volúmenes y grandes intensidades en poco tiempo, que es lo que le va a hacer mejorar en realidad, ¿sí? Bien, y dentro de la nutrición, también controlado por el deportólogo o el nutricionista con respecto a su composición corporal, a sus entrenamientos. Cualquiera sea el profesional de la nutrición que le ayude, debe conocer en qué periodo se encuentra y si tiene mayor actividad de entrenamiento de la fuerza, tal vez suplementar más o darle una alimentación más con respecto a reponer tal vez las proteínas, o al mismo tiempo si está haciendo entrenamientos cortos, intensos, ver con respecto a la dieta, los hidratos de carbono y demás. Bueno, el profesional lo ayudaría mucho en ese sentido. Bueno, desde ya gracias y espero que nos encontremos en poco tiempo en las aulas. Si no, seguiremos como nos estamos manejando hasta el momento, que es con la lectura de ustedes y yo tratar de hacerle los videos lo más sintético que puedo y que también se entienda y profundizar tal vez algo que no puedan llegar a tener en la bibliografía. Bueno, de ya muchas gracias, le agradezco mucho y espero que nos veamos pronto.